Bienvenidos una vez más a JFectronic, el único canal que hace corto hasta en las simulaciones. Hoy vamos a realizar el segundo ejercicio de Supernodes. Espero que hayan visto el video anterior de Supernodes. Es un ejercicio bastante sencillo, aunque no lo parezca, por consiguiente no va a ser muy largo el video y es realmente recomendable que vean los videos anteriores de nodos y supernodos que ya he realizado en el canal. Ahí explico cosas importantes que tal vez no vean en este video. Pero bueno, dejémonos de tanta cháchara ya y comencemos con el ejercicio propuesto el día de hoy. Pero antes de iniciar, voy a dejar una pequeña explicación del video anterior. Recuerden que suscribirse es completamente gratis, así que háganlo. Ahora se estarán preguntando qué es un supernodo y cómo aparece. Simple, un supernodo aparece cuando existe una fuente de voltaje que no está aterrizada al nodo tierra y está en medio de dos nodos. ¿Pero qué pasa con esta fuente? La corriente que pasa por dicha fuente de voltaje no puede ser calculada directamente. Además, no podemos escribir las ecuaciones de corriente para los dos nodos en los cuales está ubicada. Por esta razón, debemos combinar los nodos involucrados de la fuente, ya que sabemos que la suma de dichos voltajes de nodos será cero. Esta combinación de los dos nodos es llamada el método de supernodo y requiere una ecuación adicional que involucre las tensiones que afectan a la fuente. Entonces, para dar solución a este tipo de ejercicio vamos a sacar una ecuación adicional, la cual llamaremos ecuación de supernodo, y después de sacar dicha ecuación debemos eliminar la fuente de voltaje, a lo que llamaremos colocarla en punto muerto. Teóricamente, para colocar una fuente de voltaje en punto muerto debemos hacer un corto entre sus dos terminales. El ejercicio que vamos a desarrollar después de esa breve explicación acaba de aparecer en pantalla. Como dije anteriormente, El ejercicio es bastante sencillo de resolver, así que no se asusten. lo primero que debemos tener en cuenta es colocar nuestra tierra, ya que mediante esta generaremos o evitaremos nodos y supernodos. Yo sé que existe una pequeña confusión con el término de tierra y es mejor explicarlo en un video aparte. Pero, para que no se confundan, en los ejercicios de nodos y supernodos vamos a tomar la tierra como un punto de referencia de tensión o punto equivalente a 0 voltios. Solamente la vamos a usar para el análisis teórico. Pero como dije anteriormente, le voy a dedicar un video relacionado a este tema para eliminar cualquier duda con respecto a la tierra. Así que suscríbanse y denle la campanita para que sepan cuando subo este video. Después de esa pequeña explicación proseguiremos a colocar nuestra tierra en el circuito. En mi caso yo la voy a colocar en el nodo de abajo y les recuerdo que Un supernodo aparece cuando una fuente de voltaje no está aterrizada a tierra. y para los que se están preguntando, ¿y si una fuente de corriente no está aterrizada a tierra, se vuelve un supernodo? Les repito, un supernodo aparece únicamente con fuentes de voltaje, no aplica para fuentes de corriente. También para el que se pregunta, ¿puedo colocar la tierra en el negativo de la fuente y evitar el supernodo? Claro que sí, pero les recuerdo que el tema se llama ¿cómo? Supernodos. Por este motivo la coloqué en el nodo de abajo para generar el supernodo. Después de colocar la tierra proseguimos a nombrar los nodos restantes de la manera que más les guste. Yo por lo general los nombro X y Y. Ahora vamos a sacar la ecuación del supernodo y colocaremos la fuente de voltaje en punto muerto. Es bastante sencillo sacar dicha ecuación. Vamos a tomar el nodo del terminal positivo de la fuente que esté involucrada en el supernodo En mi caso, Y, y lo vamos a restar con el nodo del terminal negativo de la fuente. X, Y esto es igual al valor del voltaje de la fuente, que son 5 voltios para este ejercicio. Entonces la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Y menos X igual a 5 voltios. Por el momento la vamos a dejar quieta, pero esta ecuación la vamos a usar más adelante. Voy a empezar desarrollando el nodo X. Entonces vamos a marcar las corrientes involucradas en dicho nodo. Pero como observamos pasa algo curioso. Como ya no tenemos la fuente de voltaje, los dos nodos se convierten en uno solo. Entonces vamos a desarrollar el nodo X y el nodo Y con la única diferencia que vamos a meter las ecuaciones del nodo X y del nodo Y en una sola, pero siempre respetando el nombre del nodo, aunque se haya convertido en uno solo. Yo sé que al principio suena un poco complicado, pero es más fácil de lo que suena. Es como dije en la explicación anterior. es un mismo nodo pero llamado de dos formas. Un ejemplo es que la mayoría de nosotros tenemos dos nombres, pero somos una misma persona. Colocamos las corrientes involucradas en los nodos. Yo las tomo como salientes. Recuerden que entre el nodo X y Y, donde estaba ubicada la fuente de voltaje, no se coloca ninguna corriente. Además, las fuentes de corriente ya nos indican el sentido que tienen. Vamos a iniciar desarrollando el nodo que consideramos como X. Y como dice la ley de corriente de Kirchhoff, Las corrientes que entran a un nodo son iguales a las corrientes que salen de él. y la ecuación nos queda de la siguiente manera.
Y para que no se confundan, a la izquierda de la igualdad vamos a dejar las corrientes que entran al nodo y al lado derecho de la igualdad vamos a dejar las corrientes que salen del nodo. Por ende, para el nodo X nos queda I1 igual a I3 más I4. Ahora proseguimos con el nodo Y. Como no tenemos corrientes entrantes al nodo, simplemente seguimos completando la ecuación y todas las corrientes las dejamos al lado derecho, ya que son corrientes salientes de los nodos. Bueno, y la ecuación nos queda como aparece en pantalla. Reemplazamos el valor de las fuentes de corriente que ya conocemos y despejamos. Ahora vamos a reemplazar las demás corrientes con la ayuda de la ley de Ohm. Se supone que en muchas explicaciones siempre polarizan las resistencias, pero a mí ese método no es que me guste a mucho. Me parece muy tedioso y poco práctico. Igualmente, si quieren saber más sobre ese método, se pueden remitir a la explicación que ya realicé sobre nodos, donde explico todo eso. Entonces vamos a empezar con I3. Como esta corriente es parte del nodo X, este va a ser nuestro nodo principal y los demás serán nodos secundarios. Y como saben, la corriente es igual al voltaje sobre resistencia. En este caso, el voltaje de la resistencia es el diferencial de potencial de sus dos terminales. Por este motivo, I3 es igual al voltaje del nodo X, terminal principal, menos el voltaje del nodo Y, terminal secundario, sobre el valor de resistencia. Lo mismo hacemos con las demás corrientes. I4 es igual al voltaje del nodo X, terminal principal, menos el voltaje del nodo tierra, terminal secundario, sobre el valor de resistencia. Recuerden una vez más que tierra es el punto de referencia y por consiguiente se toma como 0 voltios. Las corrientes I5 e I6 son referentes al nodo Y. Por esta razón, el nodo Y va a ser el nodo principal y los demás serán el nodo secundario. Entonces, I5 es igual al voltaje del nodo Y, terminal principal, menos el voltaje del nodo tierra, terminal secundario, sobre el valor de resistencia. E I6 es igual al voltaje del nodo Y, terminal principal, menos el voltaje del nodo X, terminal secundario, sobre el valor de resistencia. Fácil, ¿cierto? Y la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Ahora solo separamos fracciones y sumamos términos semejantes. X con X y Y con Y. Ya sacamos una ecuación en función de la corriente, la cual tiene dos incógnitas y si observamos el circuito ya no podemos sacar más ecuaciones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aquí viene a jugar la ecuación del supernodo que sacamos al inicio del ejercicio, pero como observamos, dicha ecuación está en función del voltaje. Por este motivo vamos a despejar cualquiera de las dos incógnitas y la vamos a reemplazar en la otra ecuación. En mi caso, voy a despejar Y. Ustedes pueden despejar cualquiera, igual tiene que dar lo mismo. Después de despejar, reemplazamos en la otra ecuación. Proseguimos a realizar las operaciones correspondientes, pero como observamos en una de las fracciones podemos aplicar la ley de Ohm porque tenemos voltaje sobre resistencia y esto es igual a corriente. Luego despejamos y sumamos, ya ustedes saben. Matemáticas de kinder. Ya hemos encontrado el voltaje del nodo X, por consiguiente podemos usar cualquiera de las dos ecuaciones, reemplazamos el voltaje y despejamos la otra incógnita. Yo voy a usar la ecuación del supernodo. Es más fácil. Por fin hemos encontrado los voltajes de nodos. Si queremos encontrar las corrientes que pasan por la resistencia, simplemente usamos la ley de Ohm. En mi caso voy a encontrar las corrientes que pasan por la resistencia 1 y la resistencia 3. La corriente en la resistencia 1 es igual al diferencial de potencial de la resistencia y este es igual al nodo X, nodo principal, menos el nodo tierra, nodo secundario, sobre el valor de resistencia. Ahora reemplazamos y resolvemos. Para la corriente de la resistencia 3 es la repetidera de la repetidera. La corriente es igual al diferencial de potencial de la resistencia 3 y este es igual al nodo X, nodo principal, menos nodo Y, nodo secundario, sobre el valor de resistencia. Y por fin hemos terminado. Lo único que resta son las simulaciones. Porque en absolutamente todos mis videos de teoría básica siempre van a encontrar las simulaciones que comprueben el ejercicio. Aunque nunca falta el comentario, eso quedó mal, bla 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 bla. ¿Quién va a ser el primero? En lo único que creo que tienen algo de dudas es que en la resistencia 3 nos dio la corriente negativa, lo que nos indica que la corriente va en sentido contrario, pero eso no quiere decir que haya quedado mal. Igual lo podemos observar en la simulación que hay en pantalla. No siendo más, suscríbanse, denle un like y compartan con todo el mundo, hasta con su abuelita. Hasta pronto.